Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Día a día se renuevan sus bondades, grande es su fidelidad. Debemos creer que el Señor nos ha dado hoy una nueva oportunidad. Creemos en un Dios de oportunidades. Amén. Hoy quiero compartirles acerca de la palabra. Recordemos que la semana pasada estuvimos hablando de 3 cosas que Dios busca en las personas, específicamente en el creyente, ¿no? Estuvimos hablando la semana pasada acerca de la fe. Hoy queremos hablar de la segunda cosa. Pueden haber muchas más, pero yo te voy a hablar acerca de 3 de ellas. Y quiero hablar en esta mañana acerca de la intercesión. Y recordemos lo que compartíamos la semana anterior cuando hablábamos acerca de que debemos buscar a Dios, y es una gran verdad. Nosotros debemos buscar a Dios. La Biblia dice en Isaías capítulo 55 verso 6: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Debemos buscar al Señor mientras Él pueda ser hallado. Debemos buscar su rostro, debemos buscarle día y de noche. Debemos estar con el corazón dispuesto a que el Señor bendiga nuestras vidas. Pero si el Señor se acerca a nosotros, ¿qué puede Él estar esperando hallar en nuestras vidas? ¿Será que Él quiere hallar tu vida ordenada, desordenada? ¿Será que el Señor cuando Él llega a tu vida, una de las primeras cosas que el Señor hace cuando llega a nuestras vidas es traer orden a nuestra vida? Porque vivíamos una vida desordenada. Ahora el Señor quiere que nosotros vivamos una vida ordenada. Entonces estuvimos hablando acerca de que el Señor busca en nosotros fe. Y citamos esa palabra donde dice: cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, ¿hallará fe en ella? Entonces el Señor quiere hallarnos con fe, quiere hallarnos creyendo, quiere hallarnos confiando en lo que su palabra dice. Ahora quiero hablarte lo que dice la Biblia en el libro de Ezequiel, capítulo 22. Voy a estar leyendo en este pasaje, el libro de Ezequiel, capítulo 22. Te invito a que junto con tus familiares puedas leer el capítulo completo, porque es muy importante para nuestras vidas. Entonces la palabra del Señor dice, voy a leer el versículo primero del 1 al 3, y dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, el Señor hablándole a Ezequiel, dice: tú, hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre? ¿Y le mostrarás todas sus abominaciones? El verso 3 dice: dirás pues, así ha dicho el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora, y que hizo ídolos contra sí misma para contaminarse. Vemos que el Señor empieza a hablarle a Ezequiel acerca de la condición en la que estaba el pueblo, y empieza a hablarle acerca del juicio que iba a venir por consecuencia de ese pecado. Por eso vemos que dice: dirás pues, así ha dicho Jehová, ciudad derramadora de sangre. Y empieza a hablar de todas las cosas que habían hecho, de cómo se habían olvidado del templo, cómo habían profanado su templo. Pero vemos que en el verso 17 vuelve a decirle: y vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, la casa de Israel se me ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño, hierro y plomo en medio del horno, y en escoria de planta se convirtieron. Vemos como por segunda vez, vemos que en las escrituras el Señor le está hablando a Ezequiel. Dice: vino palabra de Jehová a mí diciendo, y vuelve a hablarle, pero ahora le menciona y le dice la casa de Israel. Por segunda vez empieza a hablarle del juicio y del pecado que estaba cometiendo el pueblo de Israel. Ahora en el verso 23, y ya vas a ver por qué estoy tocando estos puntos. Y en el verso 23 dice, voy a leer del 23 al 31, dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo. Vemos que en tercera vez viene palabra del Señor hablándole al profeta: hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor.
Hay conjuración de sus profetas en medio de ella. Y como león rugiente que arrebata presa, devoran almas. Dice, tomaron hacienda y honra y multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes, dice, violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Dice el verso 27, sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. Escucha el verso 28, dice, y sus profetas, vuelvo a hablarle a los profetas, recubrían con solo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había. Por eso hay que tener cuidado, y por eso los profetas deben tener mucho cuidado por decir, y estaban diciendo cosas que Dios no estaba diciendo. Amén. Dice el verso 29, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido, y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Ahora escucha el verso 30, que es el que quiero centrarme hoy. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no lo destruyese, y no lo hallé. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Amén. El Señor buscó entre ellos, buscó hombres y se pusiese en la brecha delante de mí. Y es interesante esto, porque está hablando de una brecha. ¿Qué brecha había? Recordemos que el pecado nos separó del hombre. Por consecuencia, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces se abrió una brecha, por eso Jesús es el camino al Padre. Pero vemos que acá el juicio del Señor vino porque no hubo alguien quien intercediera, nadie. Pero vemos que el Señor buscó. Por eso Él dice, busqué entre ellos hombre que hiciese un vallado. Él buscó entre ellos. Buscó y estuvo allí, porque no quería traer destrucción al pueblo. Por eso te cité lo que decía al principio. En 3 ocasiones el Señor le habló al profeta, y él dijo, vino palabra de Jehová. Y estaba el Señor hablándole. Primero habló a la ciudad. Luego dice que vino palabra de mí, del Señor a mí diciendo, y luego le habló a la casa de Israel. Pero vemos que a partir del verso 23 le está hablando a los que se encargaban de interceder delante del Señor en el templo, a los que le servían al Señor, porque el Señor ni aún en el templo, ni aún a los que servían en el templo, halló para que pudiesen interceder por el pueblo. Recordemos que el sacerdote una vez al año, como dice Levíticos 16, entraba para ofrecer un sacrificio por el perdón de los pecados. Pero los sacerdotes estaban corrompidos, los profetas estaban corrompidos, estaban todos apartados del Señor. Estaban profetizando cosas que el Señor no había mandado a profetizar, y estaban cobrando por hacer el servicio que Dios les estaba mandando hacer. Y vemos que está todo en un completo caos. Por eso en el verso 30 el Señor dice, y busqué entre ellos, pero no halló a nadie.
Y debemos tener cuidado porque ni aún en la iglesia, le está hablando a los profetas y está hablando a los sacerdotes que estaban en el templo, pero hoy en día los podemos llamar iglesia, a los que servimos en la iglesia, porque el Señor está buscando intercesores, el Señor está buscando personas que oren, personas que clamen, personas que se acerquen al Señor. Recordemos que interceder, cuando hablamos de intercesión, hablamos de hablar ante alguien a favor de otra persona, para conseguirle un bien o librarlo de un mal. Interceder, orar. Pero hoy en día las personas dicen, no, ya no tenemos que interceder, ya no tenemos que orar. Y personas que no creen, porque hay varios tipos de oración, pero dentro de ellas tenemos que aprender la oración de intercesores. Nosotros poder orar, obviamente, no es que haya alguien justo, porque ciertamente no lo hay. Por eso Jesucristo vino y murió por nosotros. Él es el justo entre todos los injustos. Por eso nosotros entendemos que Él entró una vez y para siempre, y Él ofreció ese precioso sacrificio, el que nos da ahora entrada al lugar santísimo. Amén. Pero vemos que nosotros leemos acá y vamos a ver varios ejemplos en las Escrituras acerca de este punto. Por ejemplo, veamos el ejemplo de Abraham. Vamos a leer lo que dice la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 18. Voy a leer del versículo 16 en adelante. Dice: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma. Iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra? Porque yo sé que mandará a sus hijos después y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia, juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo a Abraham: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentaron más y más, y el pecado de ellos se agravó en extremo, descenderé ahora y veré si ha consumido su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no lo perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo como al impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a este lugar por amor a ellos. Y sigue hablando Abraham con él, y le insiste, y lo baja a 40, luego a 30, luego a 20, hasta llegar a 10. Y en el verso 32 dice: y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallaran allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Por qué el Señor le cuenta esto a Abraham? ¿Por qué el Señor le dice a Abraham que va a destruir a Sodoma y Gomorra? Él le dice: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer en Sodoma y Gomorra. Y es que debemos aprender algo muy interesante. Y debemos aprender que cuando Dios te muestra algo, cuando Dios te muestra un defecto en alguien, cuando Dios te muestra una situación que va a ocurrir, no es para que critiques, no es para que murmures, es para que ores, es para que intercedas, es para que clames misericordia de Dios. Amén. Así como lo hizo Abraham acá. ¿Qué tenía Abraham en Sodoma y Gomorra? ¿Él estaba en Sodoma y Gomorra? No.
su ganado, sus cosas, sus pertenencias estaban en Sodoma y Gomorra tampoco, pero tenía un sobrino que para Abraham era como un hijo. Porque cuando salió Abraham de la tierra, cuando Dios lo llama, él salió con Lot, salió con su esposa y salió con criados, con siervos. Pero llega un momento donde se separan porque había pleito entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham. Y ellos se separan. Y lo que quedaba en Sodoma y Gomorra solamente le quedaba a Lot con su familia. Pero no vemos que él haya orado por Lot y su familia solamente. Él estaba intercediendo por todas las dos ciudades. Porque no vemos y tampoco eran dos calles. Eran dos ciudades. Y Abraham empezó a interceder delante del Señor. Y hablaba con reverencia. Por eso en el verso 32 me llama mucho la atención, porque dice: no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez. Porque ya venía insistiéndole, intercediendo por esas personas que estaban allí. Porque venía destrucción, venía juicio de Dios. Y vemos que él en ningún momento nombra a Lot, pero intercedió por ellos. Entonces, hay que tener claro algo. Dios no necesita nuestro permiso para hacer algo. Él no le estaba pidiendo permiso a Abraham para hacer lo que iba a hacer en Sodoma y Gomorra. Pero tenemos que conocer un poco la bondad de Dios. Mire, Ezequiel nos dice en el capítulo 33, verso 11: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Segunda de Pedro 3:9 nos recuerda: el Señor no retarda sus promesas, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Será que Dios quería destruir a Sodoma y Gomorra? Dios no quiere destruir su creación. Pero el pecado trae como consecuencia el juicio de Dios. Trae como consecuencia la muerte. La paga del pecado es muerte, dice las Escrituras. Pero vemos que Dios estaba buscando a alguien que intercediera, a alguien que se humillara, a alguien que intercediera por esas personas que iban a morir. ¿Será que funcionó la intercesión de Abraham? En Génesis capítulo 19, verso 29 dice: así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Dios se acordó de las palabras de Abraham, la intercesión, de cómo él había ido delante de él para pedirle misericordia por esas personas que estaban allí. Aleluya. Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia, pero también es justo. Y su justicia no niega su bondad, y su bondad tampoco niega su justicia. No habían 10. Lot salió de allí cuando se desprendió de Abraham con muchos siervos y muchos criados. Pero solamente salió él con su familia. Quiere decir que los que salieron con él también se apartaron. También dejaron de estar en justicia y se mezclaron entre los sodomitas. Y lamentablemente, por lo que vemos acá, perecieron por el juicio justo de Dios. Pero en su bondad él decidió sacar a Lot y a su familia y sacarlos a una ciudad, y allí los libró. Hagamos memoria de lo que ocurrió con Nínive en el libro de Jonás, una tierra a la cual Dios había declarado un juicio en 40 días. Venía la destrucción sobre Nínive. Pero vemos cómo Dios tuvo misericordia de ellos, porque ellos se humillaron delante de Él.
Amén. Vamos a recordar otro ejemplo. Vamos a hablar un poquito del antiguo y luego vamos a hablar del nuevo pacto. Amén. Recordemos a Moisés ahora. Hay dos intercesiones de Moisés que me impactan mucho. Éxodo capítulo 32. Moisés había ido a buscar las tablas del pacto y estaba allí en la presencia de Dios. El pueblo se desesperó y le pidieron a Aarón que le hiciera un becerro, que le hiciera dioses para que fuesen delante de ellos. Y vemos en el versículo 3 que el Señor está hablando con Moisés y le dice: ahora pues deja que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová. Vemos que la ira del Señor se había encendido y vemos que Dios quería acabar con el pueblo, pero Dios le hace una oferta a Moisés y le dice: haré de ti una nación grande. O sea, Moisés, contigo no hay problema, tú vas a estar bien y de ti voy a hacer una gran nación. Qué oferta la del Señor, ¿verdad? Pero Moisés no pensó en él solamente. Moisés pensó en el pueblo. Porque cuando una persona va hace muchas veces a un lado sus peticiones para orar por otras personas. Esa es la oración de intercesión. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque ha de hablar los egipcios diciendo: para Amán los sacó, para matarlos en los montes, para raerlos de sobre la faz de la tierra. Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Moisés rápidamente estaba hablando, intercediendo allí por el pueblo. Señor, vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete, porque ya Dios había determinado un juicio. Y ahí sigue en el verso 13: acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que ha hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová, dice la Biblia, se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Acá vemos a Moisés intercediendo delante del Señor, porque el Señor iba a destruir al pueblo, pero él estaba allí clamándole a Dios misericordia. Él estaba allí orando. Él no dijo: bueno, Señor, mientras que yo esté bien, acaba con todo lo demás. Eso no era lo que había en el corazón de Moisés, porque muchas veces tú puedes estar bien, pero ¿cómo está la nación en la que estás viviendo? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu vecino? ¿Cómo están en ellos? No puedes pensar en ti solamente. Un verdadero intercesor tiene un corazón apasionado, lleno de amor y de compasión. Y vemos que el Señor se arrepintió del mal que había de hacer a su pueblo. Recordó esas maravillosas promesas al Señor. Dijo: Señor, acuérdate lo que prometiste a Abraham, a Isaac, a Israel. Recuerda que hay una palabra sobre el pueblo. Hoy vengo a decirte, iglesia, cuando ores, cuando estés atravesando por una situación y hay una palabra que reposa sobre ti, clama en esa palabra. Dile: Señor, recuerda que me prometiste esto. Recuerda que prometiste sobre Venezuela. Recuerda que prometiste sobre Cabimas esto. Recuerda que prometiste esto, Señor. Y dice las Escrituras que el Señor se arrepintió de ese mal que iba a hacer a su pueblo. Luego Moisés desciende y ve el becerro de oro y se llena de ira y rompe las tablas que estaban en sus manos. Y en el verso 30 vuelve nuevamente Moisés y dice: y aconteció que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová,
quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. Ahí vemos nuevamente a Moisés confrontando al pueblo, porque el pecado no se acaricia, el pecado se confronta. Y si hay algo malo que estés cometiendo, Dios va a confrontar el pecado en ti. Pero es para que te conviertas del mal camino. Y Moisés confrontó al pueblo con el pecado. Y dijo, mira, ustedes han hecho un gran pecado. Y les dijo, Moisés no cometió el pecado, lo cometió el pueblo. Pero él en su corazón dijo, subiré ahora a Jehová y quizá le aplacare acerca de vuestro pecado. Pero sigue diciendo, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego. Ahora vemos nuevamente a Moisés orando en la presencia de Dios. Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Aleluya. Ve pues ahora, lleva a este pueblo donde te he dicho, y aquí mi ángel irá delante de ti. Pero en el día del castigo, yo los castigaré a ellos su pecado. Vemos que Moisés intercede. Wow, ¿qué libro estarán mencionando aquí? ¿Qué comunión tenía Moisés con el Señor? Señor, si no los perdonas, Moisés estuvo dispuesto incluso. Si estuvo dispuesto a ponerse delante del Señor de esta manera, bórrame del libro que has escrito. Y el Señor le dijo, al que pecare contra mí, a ese borraré de mi libro. Debes tener cuidado si te has apartado del Señor. Debes tener cuidado que el Señor te borre del libro de la vida. Debes tener cuidado, iglesia, y debes arrepentirte, debes estar orando, debes estar clamándole al Señor, amén. Amén. Tengamos mucho cuidado, pero miremos el corazón de Moisés, miremos el corazón de Abraham. Ellos estaban bien. Recordemos a Nehemías, copero del rey, él estaba excelente. Pero cuando supo todo lo que estaba pasando en el pueblo, él se llenó de tanta tristeza que procuró hacer algo. Dale gloria a Dios si estás bien, pero no pienses solo en ti. Ten amor y compasión por las personas que te rodean, por esas personas que no conocen al Señor, y ora por ellos. Amén. Amén. Recordemos esta promesa del Señor. Recordemos cuando Salomón termina el templo y hace una oración hermosa. En Crónicas 7, voy a leer el versículo del 11 al 14, dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Dice el verso 12: y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Ahora el verso 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. El Señor está hablándole a Salomón y le dice: mira, si esto llega a pasar, si por el pecado del pueblo, porque Dios no es caprichoso, Dios es justo, y todo lo que el hombre sembrare, de eso mismo segará. Y vemos que el Señor le está hablando a Moisés: si llego a cerrar la ventana de los cielos, si llego a mandar a la langosta, si enviare peste, pero Él da la solución. Y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos. Acá vemos que por los malos caminos
era que es que se cierran las ventanas de los cielos, es que viene peste, es que viene pestilencia, es que viene la langosta a comer del fruto de tu trabajo. Pero si te arrepientes, iglesia, si buscas su rostro, si te apartas de sus malos caminos, Él va a cielo, va a perdonar nuestros pecados y va a sanar la tierra. Amén. Amén. Por eso debemos estar orando por esta situación que estamos atravesando, una situación de pestilencia, una situación de la pandemia que estamos viviendo. Pero si tú y yo estamos vivos todavía, no paremos de clamar, no paremos de rogar al Señor, no paremos de interceder. Aleluya. Amén. Ahí estaba el Señor dándole a Salomón y al pueblo, diciéndole la instrucción de lo que debían hacer cuando eso ocurriera. Amén. Ahora vamos a hablar un poco del nuevo, porque todo era la sombra de lo que iba a ocurrir. Ciertamente la Biblia nos dice en 1 de Timoteo capítulo 2, voy a leer versículos 5 y 6, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, aleluya, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales dio testimonio a su debido tiempo. Amén. Un solo intercesor, un solo mediador, y ese es Jesucristo. Por eso Él vino y hizo un solo sacrificio y para siempre. Amén. ¿Cuántos están aferrados a ese mediador, a ese intercesor? Gloria a Dios por la vida de Jesucristo, por el sacrificio, por su resurrección. Amén. Aleluya. Romanos 8, 26 y 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Vemos que Jesús es nuestro mediador allí, nuestro intercesor, pero el Espíritu Santo también, porque son uno. Y vemos cómo el Espíritu Santo intercede por nosotros. No sabemos orar como es debido, pero Él saca lo que hay en nuestro corazón y lo presenta delante del Padre. ¿Por qué puede? ¿Qué va a sacar el Espíritu Santo de tu corazón hoy? ¿Qué va a poner delante del Padre el Espíritu Santo? Rencor, aflicción, amargura, dolor, odio, o amor o compasión, o decir: Señor, haz algo por nuestra nación, haz algo por nuestra ciudad. Amén. Jesús oró por nosotros. En el libro de Juan capítulo 17, Jesús está orando por sus discípulos. Amén. Está orando allí por ellos. Ya iba a ir a la cruz, pero en el verso 20 hace una declaración maravillosa. Escucha, dice: mas no ruego solamente por estos, o sea, por los que estaba orando ahí, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Aleluya. ¿Cuántos han creído en Él por la palabra? Amén. Que soltaron ellos, esos hechos que se escribieron inspirados en el Espíritu. Amén. Amén. Debemos estar nosotros allí, creyendo. Amén. Pero Jesús es nuestro intercesor, igual que el Espíritu Santo. Y vemos que en el Antiguo Testamento vemos a Abraham intercediendo, vemos a Moisés intercediendo, vemos a Nehemías haciendo algo por el pueblo. Porque el intercesor acciona, el intercesor hace algo. El intercesor no se queda paralizado. Esas personas valientes que van delante del Señor de día y de noche. Es esa parte del ministerio que es como el estómago, que nadie los ve, pero que están orando, que sostienen esos Ur y ese Aarón, que sostienen las manos de los pastores cuando están cansados, y están orando y permiten que sus manos queden levantadas para que ellos puedan renovar fuerzas, para que ellos puedan seguir adelante. Le hablo a esa parte del pueblo, a esos que entienden que hay que orar, que hay que interceder, no solamente por sus peticiones, porque hay que orar por nuestras peticiones, pero también por las necesidades que pueda tener otra persona. Amén. Amén.
Por eso les decía, hablamos del antiguo pacto, ahora Cristo es nuestro intercesor y el Espíritu Santo. Porque son uno, o es lo que nosotros creemos. Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Y vemos que eso no quiere decir que vamos a dejar de orar, porque por los pasajes que yo acabo de leer, hay muchas personas que dicen que la oración de intercesión no tiene sentido, porque es Cristo quien intercede por nosotros. Pero ahora vamos a ver, porque es un tema que a veces trae un poco de conflicto, vamos a ver lo que dice el nuevo pacto. Y en el libro de Hechos capítulo 12, voy a leer versículos del 1 al 5. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, y entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro estaba preso, Pedro estaba pasando un proceso. Acababan de matar a Jacobo, hermano de Juan, uno de los apóstoles. Y vemos que allí estaba Pedro, pero el pueblo no se quedó de brazos cruzados. El pueblo no se quedó durmiendo, no, Señor. El pueblo dice, y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Estaba allí Pedro preso, pero la iglesia estaba clamando, la iglesia estaba intercediendo, la iglesia estaba allí. Y vemos que si sigue leyendo en tu casa, Dios envía un ángel y sacan a Pedro de una manera extraordinaria. Dios escuchó la oración del pueblo, y en el verso 11 dice: entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. El verso 12: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando la iglesia se levanta a orar, cosas extraordinarias ocurren. Amén. Cuando la iglesia se levanta a creerle a Dios, cosas extraordinarias ocurren. Porque Dios escucha el clamor de su pueblo. La Biblia dice que Dios tiene su oído atento a escuchar las oraciones de los justos. Entonces no puedes dejar de orar. Pedro estaba afligido y en una situación difícil, pero el pueblo estaba orando sin cesar. Por eso activamos peticiones de oración. Por eso te animamos a que envíes tu petición de oración. Porque vamos a estar orando por ti. Y vemos que acá ya Jesús se había ido, pero el Espíritu Santo estaba entre ellos. Ya había pasado Hechos 2, el Pentecostés. Y ellos estaban intercediendo y orando. Y aun cuando Pedro llegó, ellos seguían orando. Amén. Aleluya. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 1 y 2 dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de los hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Acá vemos a Pablo pidiéndole a los hermanos de Tesalonicenses, pidiéndole oración, pidiéndole: hey, oren por nosotros. Y le da peticiones específicas para que la palabra corra y sea glorificada. Amén. Y también le dice: para que nos libre de los hombres perversos y malvados, porque no todos tienen fe. Si no hay que interceder, ¿qué hace Pablo? Pidiéndole a los tesalonicenses intercesión, oración. Si no hay que orar en estos tiempos, o no hay que interceder en estos tiempos,
por qué la iglesia oraba mientras Pedro estaba preso. Efesios capítulo 6, versículos 18 y 19 dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Acá vemos ahora a Pablo hablándole a la iglesia de Efesios, diciendo que oren por él. Si no hay que interceder, y la oración más inquietante de Pablo era para que la palabra de Dios fluyera, para que la palabra de Dios llegara, para que la gloria de Dios se manifestara a través de esa palabra que él estaba soltando. Por eso nosotros cuando estamos predicando, por eso en las iglesias cuando se está predicando, hay un grupo orando, hay un grupo intercediendo, hay un grupo clamando, no hay un grupo durmiendo, hay un grupo pidiéndole al Señor que esa palabra fluya, que esa palabra penetre en los corazones y transforme las vidas. Amén. Si no es necesario interceder, orar en este tiempo, ¿por qué Pablo pide oración? Y estamos hablando de Pablo. Obviamente no es Jesús, pero vemos que el nuevo pacto tiene 27 libros. Pablo escribió 13. Un hombre usado por Dios. Y él estaba pidiendo oración. Pedir oración no te hace más débil, porque hay personas que se avergüenzan. Hay personas que no piden oración por sus necesidades. Pedir oración no te hace más débil. La Biblia dice: diga el débil, fuerte soy, porque Dios se glorifica en medio de nuestras debilidades. Amén. Cuando tú pides oración, tú estás reconociendo que necesitas la ayuda de Dios. Amén. Así es. Pedir oración no te hace más débil, iglesia. Esconder tu situación, esconder lo que estás atravesando no te hace más débil, tampoco te hace más fuerte. Al contrario, necesitas que juntos como iglesia estemos orando, pero que tengan cuidado los intercesores, porque a veces se filtra el chisme y le ponen, dicen, bueno, eso es petición de oración, y lo están contando. ¡Oh! ¿Sabes lo que pasó? No, lo digo para que oremos, pues. Tengamos cuidado. Todos los hermanitos se enteran para y orar. Todos los hermanitos se enteran para orar. Y por eso muchas veces el pueblo de Dios no cuenta sus necesidades para que oren por él. Pero vemos que Pablo acá está hablando con claridad y lo está diciendo: oren por nosotros. Oren para que la palabra fluya. Oren para que Dios nos libre de los hombres malvados, porque no todos son de fe. Debemos orar los unos por los otros, dice las Escrituras. Amén. Debemos orar los unos por los otros. Si ves una necesidad, si Dios te muestra algo, recuerda que Dios le mostró a Abraham lo que iba a hacer por Sodoma y Gomorra para que Abraham intercediera. Dios le habló a Moisés lo que iba a hacer con el pueblo para que Moisés intercediera. La Biblia dice que Dios no hará nada sin antes revelárselo a sus siervos, los profetas. Dios muestra lo que viene para que oremos, para que intercedamos, para que clamemos, para que la misericordia de Dios alcance las vidas y las situaciones cambien y los muertos revivan y lo que iba para juicio alcance misericordia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Para terminar, te quiero recordar algo. No dejes de orar por tu país. Eso despierta en ti sentido de pertenencia. ¿Sabes? Cuando yo de verdad empecé a orar por Venezuela, empecé a amar más esta nación. Empecé a amar más a la nación. Empecé a sentirme más venezolano. Empezó a dolerme lo que ocurría en Venezuela. No hacerme de la vista gorda. Y la Biblia nos enseña, no te puedes olvidar de esto,
Te voy a leer 2 pasajes y con esto termino. El Salmo 122, versículo 6 dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Recuerda que esta palabra estaba escrita para su pueblo, y el mismo Señor le estaba diciendo a su pueblo: pedid por Jerusalén. O sea, ora por tu ciudad, ora por tu nación. Claro, nosotros oramos por Israel, nosotros bendecimos a Israel, y es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Si tú eres creyente, debes orar por Israel, debes bendecir esa tierra santa. El tiempo profético se va manejando allá. Ahora, Jeremías capítulo 29, verso 7 dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hiciese transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Acá le está hablando el Señor a Jeremías y le está diciendo: mira, enséñale al pueblo que cuando ellos salgan, porque han estado en pecado, porque han estado apartados de mí, Nabucodonosor los sacó, los tomó y los sacó. Y así muchas veces hay muchos ejemplos en las Escrituras. Pero él les estaba diciendo al pueblo: cuando sean trasladados, cuando sean sacados de su tierra, en la ciudad donde lleguen, hagan oración. Oren para que haya paz en esa ciudad. Porque cuando haya paz en esa ciudad, ustedes también alcanzarán y disfrutarán de esa paz. Amén. Por eso, si estás cansado de la corrupción, si estás cansado de la maldad, si estás cansado de la situación que hay en tu ciudad, en tu país o en tu nación, debes orar. Debes interceder por tu país, debes interceder por tu nación. Amén. Debemos estar orando y clamando a Dios misericordia. Y recordemos que no es que Dios va a hacer lo que nosotros le decimos. Ojo. Mira, yo siempre enseño esto con un ejemplo muy sencillo. Yo tengo hijos. Si ellos se acercan a mí a pedirme un helado, yo no estoy obligado a hacerlo. Pero si yo quiero conceder la petición de ellos, yo les doy el helado. Nosotros vamos al Señor a hacer peticiones, a rogarle al Señor por misericordia, por paz. Y si Dios le place concedernos, el Señor nos va a dar lo que le estamos pidiendo. Pero no es porque obligué a Dios, no es porque me impuse ante Dios. Tengan mucho cuidado con eso. Por eso vemos que Moisés rogó a Dios. Por eso vemos que Abraham le hablaba al Señor: te ruego que me perdones si te hablo una vez más. Es tener la actitud correcta en el momento de orar, en el momento de interceder y entender que somos hijos. Y si un hijo viene con altanería al padre, yo dificulto que el padre escuche su petición. Pero tenemos una bendición, que Cristo es Dios. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Y que si pedimos algo y Él nos oye, debemos creer que ya tenemos lo que le hemos pedido. Amén. Porque Dios es un Padre bueno y un Padre amoroso. Pero si Dios busca hoy en Venezuela, si Dios busca hoy en las naciones de la tierra donde estés, a alguien que haga un vallado, que se pare en la brecha. Había una brecha, Dios estaba buscando un intercesor que se parase en el medio para que la ira de Dios no destruyese a la nación. Entonces tengamos cuidado y seamos nosotros ese pueblo que esté parado en la brecha, intercediendo, y que por amor a los justos que hay, la misericordia de Dios venga y perdone a la nación. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Esta palabra. Espero que atesores esta palabra en tu corazón y que nunca te olvides que Dios busca intercesores, que Dios busca en ti la oración, que Dios busca en ti esa intercesión. Si tú amas a alguien, ora por esa persona.
Si tienes familiares en el extranjero, ora por ellos de todo corazón. Amén. Ora por ellos para que no sean afectados por la xenofobia, por el maltrato, para que puedan conseguir empleo, para que puedan ser tratados bien. Ora por todas esas personas que están fuera. Dios busca en ti esa oración. Amén. Y no podemos cerrar este mensaje sin antes invitarte a que aceptes a Jesús en tu corazón. Él es el más grande regalo de amor que nos dio el Señor. Porque la Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios en el acto más grande de amor entregó su único Hijo para que muriera por ti. Para mí, yo vería imposible que yo entregue a mis niñas a morir por alguien más. ¿Será que no tengo tanto amor como el Señor? Pero Dios tiene tanto amor que su único Hijo Él lo entregó y Él fue inmolado en una cruz. Y en esa cruz Él se llevó tus enfermedades, se llevó tus culpas, se llevó tus pecados. Y el castigo de nuestra paz vino sobre Él. Hoy te invito a que le abras la puerta de tu corazón, porque Él te quiere regalar la salvación, Él te quiere regalar la vida eterna. Si es tu anhelo aceptar a Jesús en tu corazón, te invito a que cierres los ojos allí donde estás y repitas conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, hoy te abro las puertas de mi corazón. Hoy yo confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador personal. Perdona mis pecados, me arrepiento de todos ellos. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que camines conmigo desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús, amén. Déjame felicitarte por abrirle las puertas de tu corazón al Señor. Es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. Amén. Miren, la pastora tocó algo muy importante. Los venezolanos que están fuera. Muchas veces escuchamos a las personas que están acá. ¿Quién los manda? Y empiezan a hablar mal. Allá están, por X o por Y, la razón que sea que estén afuera. Nosotros tenemos que tener compasión y el amor de Dios en nuestras vidas. Así es. Para orar por ellos. Para, como decía la pastora, pedirle que la xenofobia se vaya. Pedirle que puedan conseguir trabajo. Muchos salieron a enviar ayuda a sus familiares que están en la nación. Entonces, ¿cómo se manifiesta el amor de Dios en mí si yo no tengo compasión por mi prójimo? Recordemos el mandamiento del Señor: ama a tu prójimo como a ti mismo. Recordemos, vamos a orar para sellar esta palabra. La Biblia dice: orad por quien os persigue, por quienes los ultrajan. Debemos orar también por esas personas que nos han hecho daño. Entonces yo te invito a que empieces a orar por esas personas que te han hecho daño, para que Dios los cambie, porque así tu corazón también va a estar sano de todo dolor o de toda aflicción. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Y nos ponemos, Señor, de acuerdo en este tiempo con cada uno de mis hermanos que está allí viendo el video, con cada uno de ellos que dispuso en su corazón para escuchar esta palabra. Para pedirte, Señor, que pongas en tu pueblo ese corazón, esa pasión por interceder, por orar por las peticiones de las personas, esa compasión, Señor, por orar por aquella persona, por llorar con los que lloran. Padre, esa compasión para que nosotros podamos, Señor, ponernos en el lugar de esa persona y poder interceder. Padre, que tú nos halles como esas personas que se paran en la brecha para orar, para clamar misericordia, para clamar, Señor, que tu gracia se siga extendiendo, para clamar que tu palabra, así como lo pedía Pablo, que tu palabra siga fluyendo, que tu palabra siga extendiéndose, que tu palabra siga alcanzando las vidas, que sigas tú, Señor, sanando al enfermo. Así como la oración que hicieron los apóstoles cuando los estaban persiguiendo, Señor.
Padre, que tu mano sea extendida, que sanes al enfermo, que libertes al cautivo, mientras nosotros anunciamos el Evangelio. Padre, te damos gloria. Oramos por los venezolanos que han tenido que salir. Oramos por los venezolanos que están fuera. Oramos, Señor, para que tu gracia y tu favor les alcancen. Oramos para que sean tratados como tu palabra dice que deba tratarse el extranjero. Padre, que tengan misericordia de ellos, que puedan conseguir trabajo, que se vaya la xenofobia en el nombre de Jesús. Padre, y que ellos puedan, Señor, bendecir a sus familiares. Estamos creyendo que ellos no volverán con la cabeza abajo. Estamos creyendo que ellos volverán bien, que ellos volverán en bendición, que ellos volverán, Señor, y que serán esos empresarios, Padre, que van a ayudar a la empresa privada a marchar y a avanzar en el nombre de Jesús. Te damos gloria, Señor, por nuestra amada Venezuela. Te doy gloria, Señor, porque tú la tienes en tus manos. Tú no te has olvidado de ella, Señor. Tú eres un Dios misericordioso. Tú eres un Dios bueno, Padre. Estamos confiados en ti. Hay un pueblo que no dobla rodilla abajo. Hay un pueblo que sigue creyéndote. Hay justos, Señor, por amor a tu nombre, por amor a los justos que permanecen, Señor. Extiende tu misericordia sobre esta nación, Señor. Trae libertad, trae sanidad, trae restauración, Señor. Y que Venezuela sea levantada nuevamente y que esté entre las naciones de la tierra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Te damos gloria y te damos honra, Señor. A ti sea la alabanza. Gracias, Jesús. Padre, te pido, Señor, que cada persona que ha enviado una petición de oración, Padre, sea presentada delante de ti, Señor. Y que ellos puedan ver tu respuesta. Porque creemos en un Dios vivo, en un Dios que nos oye, Señor. Y en un Dios porque nos ama, nos responde. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué hermosa oración. El Señor ha quebrantado fuertemente mi corazón con respecto a las personas que están fuera del país. Hoy te invito a que no solamente te conformes con esta oración que acabamos de hacer, sino que cada día ores por tus familiares en el país. Porque aquí sabemos que en Venezuela estamos pasando tiempos difíciles, pero muchas veces la gente piensa que el que está fuera del país está bien. Él está bien, hay que orar es por mí porque aquel se está dando buena vida allá. Y no, muchas veces y la mayoría de las veces, aquellas personas que están fuera del país están pasándola muy difícil porque trabajan día y noche para poder vivir ellos y para poder enviarte el sustento para que tú puedas estar aquí. Y muchas veces esas personas se sienten frustrados, se sienten solos porque aparte de que están con tanta carga, están preocupados por aquellos que estamos aquí. Están haciendo, tú le estás haciendo falta, te están extrañando. Hoy te invito a que no te conformes con esta oración, sino que te conduelas de aquellos que están fuera, que tal vez no la están pasando fácil, y que cada día ores y envíes palabra de bendición a tu familiar que está allá luchando duro por ti. Esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para sus vidas. Estaremos el próximo domingo, Dios mediante, a la misma hora por el mismo canal, trayendo mensajes de parte del Señor para ti. Dios te bendiga. Gracias a mis hermanos que están conectados y bueno, bendiciones para ustedes, un fuerte abrazo, iglesia. Leemos sus comentarios, no los leemos. Gracias por escribir, gracias por conectarte y saludos, y que el Señor siga, bueno, resplandeciendo a través de cada uno de nosotros en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga.